a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas. Lo mejor este jueves, 15 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, pueden seguirnos a través del Periscope, @RCR750. También escribir mensajes a través de nuestro Twitter, por internet, rcr.tv. También a través de nuestras páginas en Facebook. Y al aire en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Algunos de estos temas los vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Hemos dicho que la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Ayer le tocó el turno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió garantías para venezolanos que emigran, tal y como lo ha hecho ACNUR. El gobierno de Colombia confía en que no habrá brotes de xenofobia. Es una declaración que ofreció ayer el vicepresidente de ese país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los gobiernos de la región a que den facilidades de entrada, integración y regularización a la población que se ve forzada a abandonar su suelo ante la grave crisis económica, política y social de los últimos años. Además, un dato que seguramente analizaremos en los próximos días: PDVSA produjo solo 1.5 millones de barriles diarios en febrero. Esto tiene un impacto importante en las finanzas públicas y el acceso a divisas para la importación. Calculan en 82% déficit de generación eléctrica en el país. De esto hablamos ampliamente el día de ayer. Y tal como nos prometía el ingeniero José Aguilar, hoy el diario La Verdad da cuenta de la denuncia que él hacía. Mota Domínguez seca la vueltosa. El ministro de Energía Eléctrica desestimó la pérdida de agua que mantiene la represa y abusó de la generación de la hidroeléctrica. Sobre el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy, lo que está pasando en la Fuerza Armada, el Nacional publica que en los últimos 4 años han sido detenidos 60 militares y da cuenta de algunos de los casos. Las aprehensiones más recientes fueron las de 9 oficiales del ejército, la del exministro Miguel Rodríguez Torres y la del teniente coronel Carrasquel Vargas. La abogada Yasnaiva Villalobos dice en la primera página, denunció que el general Ramón Lozada Saavedra presenta un severo cuadro de desnutrición. Y sobre una de estas detenciones, nuestra primera invitada se pronunció a través de su cuenta en Twitter y esa opinión, ha generado una discusión abierta en nuestro país. Ella formó parte de los estudiantes del grupo de jóvenes detenidos. Ustedes recordarán, en el campamento del PNUD. Ella estuvo detenida, pasó 55 días sin ver la luz del sol, estuvo en el helicoide hasta que finalmente, la dejaron en libertad. Zairán Rivas, gracias por atendernos. Ella es líder estudiantil y forma parte del Frente Amplio Venezuela Libre. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Zairán, yo iniciaría conversación a partir de esta opinión que tú publicabas en Twitter, que ha generado discusión sobre la detención de Rodríguez Torres. Decías, es un atropello, una violación a sus derechos y una reafirmación de que estamos en dictadura. Ayer él fue mi carcelero, hoy las mismas órdenes se vuelven en su contra. Yo quisiera iniciar conversación a partir de este mensaje. ¿Te escuchamos? Sí, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. De nuevo, gracias por la invitación. Sí, ciertamente esta opinión generó revuelo en todas las redes sociales porque desde que se llevan detenido a Miguel Rodríguez Torres, la primera respuesta de muchas personas fue qué bueno que lo hagan, que violen ahora los derechos humanos de él, de quien violó los derechos humanos de muchos jóvenes. Sin embargo, la reflexión que yo hago es que, yo estuve detenida, como lo pongo en mis redes, prácticamente 5 meses y estuve 2 meses sin salir al sol junto con otras de mis compañeras. Y vivimos lo que fue la injusticia del 2014, pero por eso yo no voy ahora a ponerme del lado de los derechos humanos que actualmente está violando Nicolás Maduro. Yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que tener una madurez y sobre todo si nosotros queremos reconstruir el país y queremos buscar una verdadera democracia basada en
en la igualdad, la justicia, basada en los derechos humanos y que se respeten. Nosotros no podemos reafirmar y aplaudir las violaciones de derechos humanos que se hacen en este momento, y que además una de las cosas que yo digo, en tal caso, quien deba ser juzgado por los delitos que cometió, que lo sea en una verdadera democracia y en una verdadera sistema de derechos que nosotros reconstruyamos, que realmente respete los derechos humanos, y no ahorita que simplemente no están encarcelando a alguien porque violó los derechos humanos, sino simplemente para quitárselo del medio, porque fue una persona que ahora quería luchar en contra de la dictadura que actualmente desgobierna este país. Entonces yo creo que no es la posición más ecuánime aplaudir simplemente ahora porque encarcelaron a una persona, sino que yo creo que es una violación de derechos humanos más, y que él no está siendo encarcelado ahorita por lo que pasó en el 2014, sino simplemente por quitarlo del medio y porque fue una persona que ahora en este caso está en contra de esta dictadura. Pero yo, que fui víctima de ello, simplemente no voy a aplaudir ahorita otra violación de derechos humanos. Yo creo que en eso nosotros tenemos que debatir un poco más y ser ecuánimes, y no responder impulsivamente en lo primero que en este caso nos ocurre. Ahora, quería preguntarte, Zairán, antes de entrar en la agenda del Frente Amplio y sobre todo el movimiento estudiantil, porque ayer en rueda de prensa, cuando se tocó este tema, una de las asistentes, Indira Urbaneja, una de las voceras, dijo que todos dicen que el exministro es un violador de derechos humanos, y ella decía, no hemos visto ningún caso o expediente, algo que vaya más allá de los rumores. Yo quisiera tu comentario con relación a este tema, al margen de lo que dices, que es cierto, que se ha juzgado, o quienes tengan responsabilidad en una verdadera democracia, que se garantice sus derechos, pero quisiera tu comentario en torno a este tema, porque tú fuiste víctima de la acción de los cuerpos de seguridad justamente en el año 2014. Te escuchamos. Sí, ciertamente en 2014 sí se violaron los derechos humanos, sí nosotros estuvimos detenidos, para nadie es un secreto que murieron jóvenes, está el caso de Basilda Costa, está el caso de Geraldine, pasaron cosas que fueron, muchos de nosotros fuimos víctimas de la represión, en este caso del 2014, y muchos de nosotros llevamos meses de encarcelación sin ningún tipo de motivo, actualmente muchos de nosotros no tenemos libertad completamente, tenemos medidas cautelares. Nosotros actualmente no tenemos, por lo menos yo no puedo salir del área metropolitana de Caracas sin un permiso judicial, otros jóvenes no pueden salir del lugar en el que fueron detenidos. O sea, no es que simplemente son expedientes, es que pasó y fue así y se violaron los derechos humanos. Sin embargo, como te decía por esto que pasó en ese momento, yo creo que nosotros no podemos aplaudir todas las violaciones de derechos humanos que vengan ahorita contra militares, jueces, etcétera, que en este momento quieran luchar con Nicolás Maduro. Pero esto ciertamente pasó y no es así que tampoco que eso esté en los expedientes. No son rumores, nos tocó además dar cuenta de ello a lo largo del año 2014 y en adelante durante la represión. Ahora, preguntante Zairán acerca de la agenda del Frente Amplio y concretamente del movimiento estudiantil, ¿qué papel van a jugar ustedes? Te escuchamos. Sí, fíjate, yo creo que estamos en un momento donde el movimiento estudiantil, y más allá, que es una de las cosas que quiero plantear, más allá del movimiento estudiantil, de los jóvenes en general, de la sociedad venezolana, les toca jugar un papel muy importante, tanto en la parte reivindicativa como en la parte política, porque las universidades y la educación media, para irme primero a la parte reivindicativa, los jóvenes están viviendo el peor momento. Mira, nosotros las cifras de deserción escolar que tenemos en la UCB son grandes, y ni siquiera las podemos cuantificar porque todos los días cambian. La cantidad de jóvenes que ya ni siquiera pueden llegar a la universidad porque no tienen para pagar el pasaje, por el problema de la comida. En la universidad no está funcionando los comedores. Si te vas
mucha deserción de profesores en la Universidad Central de Venezuela. Si te vas al caso de la educación media, vemos el problema de la deserción de los jóvenes que no tienen tampoco cómo llegar a los colegios, que a veces no tienen que comer y por eso no llegan. Y por la parte de la juventud trabajadora, la cantidad de jóvenes que tienen que ir a trabajar porque se tienen que desvincular de la cotidianidad de la formación, ya que están obligados a ver de qué forma sobreviven en la crisis y trabajan un poco para subsanar la crisis familiar. Sin embargo, una de las cosas que yo les quería comentar y presentar a todas las personas que nos están escuchando, nosotros jóvenes directamente estamos creando una estructura de un Congreso Nacional de Juventudes, porque nosotros queremos buscar la más amplia unidad para salir del régimen, en este caso de Nicolás Maduro, y por ello nosotros estamos creando una estructura que más allá de frente se llama Congreso Nacional de Juventudes. Aún no tenemos el lugar, pero nosotros estamos convocando un gran Congreso Nacional que va a ser un gran lugar acá en la ciudad de Caracas, que aún no podemos decir el lugar porque por cuestiones logísticas que estamos aún finalizando. Va a ser un gran congreso el 19 de abril en la ciudad de Caracas, donde nosotros en este congreso juvenil que estamos creando estamos invitando a que puedan incluirse jóvenes del Frente Amplio, jóvenes de las militancias de los partidos políticos, pero que también esté el movimiento estudiantil venezolano, donde estén jóvenes de Soy Venezuela, que no están en el Frente Amplio, donde estén jóvenes que vienen del chavismo disidente o crítico, que ahora está en contra de Nicolás Maduro, y que nosotros realmente como jóvenes podamos esa función de debatir el país. Además que para nosotros es significativo esta fecha del 19 de abril, día donde se proclama la independencia, porque nosotros, una de las discusiones que movemos como jóvenes, es que nosotros creemos que Venezuela es, entre comillas, políticamente independiente para administrarse, pero que realmente económicamente somos totalmente un país aún semicolonial y dependiente. Y nosotros queremos reafirmar y debatir ese programa de reconstrucción nacional que pueda llevar a Venezuela hacia los caminos de la independencia real, que esta dependencia que nosotros tenemos, que bueno, anteriormente fue de Estados Unidos, ahora es de China y Rusia, que le han entregado nuestro país, han entregado el arco minero, han entregado todo lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela, con un discurso que ellos tienen antiimperialista, pero le han entregado toda nuestra riqueza a otros imperialismos como China y Rusia, y seguimos en la misma dependencia, y es lo que hace que se destruya todas las fuerzas productivas y la producción nacional, y que nosotros estemos viviendo una crisis tan grande como la que tenemos actualmente. Entonces, para nosotros como jóvenes esto es un tema fundamental que nosotros tenemos que discutir hacia dónde conducir nuestro país, cuál es el programa de reconstrucción o el programa de emergencia y de qué forma vamos a reconstruir nuestro país después que salga Nicolás Maduro. Y otra cosa, nosotros como jóvenes tenemos que generar una esperanza ante la diáspora tan grande que estamos viviendo. O sea, nosotros los jóvenes somos una de las poblaciones más afectadas, nunca había sido tan difícil en este caso ser joven en Venezuela. La sociedad venezolana está atravesando por una desesperanza muy grande. Nosotros lo discutimos entre los jóvenes, que claro, después de pudiéramos decir, esta baja de la protesta y que por parte de la dirigencia nacional no había en lo inmediato una respuesta política ante la falta de una dirección política unificada, lo que te generaba en los jóvenes era una desesperanza y bueno, no hay protestas, no hay nada, está la constituyente, entonces no hay una respuesta política hacia dónde conducir las luchas. Lo más fácil era, bueno, me voy del país. Y nosotros queremos en este caso hacerle un llamado a los jóvenes ante la desesperanza tan grande y hasta la crisis, y sin juzgar en este caso el que se vaya, porque sabemos que esto no es migración, esto es un exilio forzado, porque aquí la gente se va porque los están matando de hambre, porque nos están matando por las medicinas, no es simplemente porque nos queremos ir a otro país, porque aquí ninguno de los que se han ido se quieren ir, sino que es la migración tan grande, la crisis tan grande humanitaria que ya nosotros vimos en Venezuela, que ha obligado a que la gente se vaya. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros le hacemos un llamado a los jóvenes a ver de qué forma nos podemos sobreponer a la adversidad y cumplir ese papel histórico que como jóvenes nosotros siempre hemos librado en las luchas contra la democracia y contra las dictaduras, para nosotros luchar en el país, así como la hizo la generación del 28, como la hizo la generación del 58, y que este año y en este momento vivimos tiempos mucho más difíciles a los que pudieron vivir esas generaciones, porque... Zaira,
Perdón que te interrumpa. Antes del 19 de abril de este Congreso Nacional de Juventudes hay una actividad, me imagino que habrá más, pero ayer se anunciaba una actividad en todo el país el próximo 17 de marzo. Y yo quisiera conocer los detalles acerca de esta actividad. Por otra parte, cuando ustedes tomaron la palabra en el aula magna, incluso en el Teatro de Chacao, hacían un llamado a los jóvenes de la Fuerza Armada Nacional también para que asumieran un papel como parte del objetivo de iniciar una transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera tu comentario en torno a estos dos temas. ¿Qué va a pasar el 17 en todo el país? Y creo que también en varias ciudades del mundo. Y por otra parte, bueno, ¿qué esperan ustedes de la institución armada en Venezuela? Te escuchamos. Sí, nosotros llamamos a los jóvenes de la institución armada a que sean coherentes con lo que implica estar en esta institución, que es garantizar los derechos de los venezolanos, y que entiendan que actualmente en Venezuela esto se está violando. Y que entiendan la crisis que están viviendo los jóvenes, y nosotros le hacemos un llamado a que se pongan de nuestro lado, a que se pongan del papel de la juventud que ellos tienen que defender, porque no solamente nosotros nos están quitando el futuro, sino que ellos también en este caso se lo están quitando. Y por otra parte, yo creo que nosotros tenemos que y con una dirección política que incluye todos los sectores, las iniciativas que en este momento se están convocando. Yo creo que el 17 de marzo es una convocatoria fundamental, porque no solamente estamos en todas las ciudades del mundo y ante la diáspora tan grande que ha sido Venezuela, yo creo que miles de venezolanos que están en el mundo están buscando de qué forma pueden colaborar, de qué medios pueden pronunciarse para ayudar con la realidad de su país, y este es un momento para hacerlo. El llamado es a los venezolanos que están en otras ciudades también del mundo, que se organicen, que se pongan en contacto con los otros venezolanos y que hagan notar a nivel mundial el gran desconocimiento tan grande que hay al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que esto ya no se trata de ponernos si eres el Frente Amplio, si eres Soy Venezuela, sino que tenemos que ver de qué forma convergemos todos, y esta es una de las cosas que nosotros queremos buscar en el Frente Amplio y demostrar, Congreso Nacional de Juventudes, y demostrarlo el 19 de abril, que somos capaces de unirnos para también, como además de la gran movilización del 17 de marzo, queremos convocar a otras movilizaciones y brindarle una plataforma de lucha a los jóvenes, y esto se lo queremos brindar a través del Congreso de Juventudes. Y el llamado es a toda la población venezolana a que se puedan incorporar a todas estas movilizaciones sin miramientos de por quién la convoca, sino uniéndonos en el objetivo final, que es salir de este régimen. Gracias, Airán, por atendernos. Airán Rivas es dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, formó parte del Frente Amplio Venezuela Libre. Ella, formó parte del grupo de jóvenes detenidos, ustedes recordarán, en el campamento del PNUD en 2014, y expresaba su opinión acerca de la detención de quien en ese momento era ministro de Interior y de Justicia, Miguel Rodríguez Torres. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes un vehículo rústico y transitas por trochas o caminos accidentados de difícil acceso, te invito a visites Anarca 4x4, donde te ofrecen todos los accesorios para tu rústico y te los instalan. También te ofrecen los equipos y accesorios que tú necesitas para acampar. Anarca 4x4 está ubicado en la urbanización Santa Mónica, calle Ramón Ignacio Méndez con avenida Teresa de la Parra, edificio La Guaira, planta baja, local 5, al lado de la antigua estación de servicios. Teléfono 0212-661-1687.
Anarca 4x4 para llegar donde otros no llegan. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos al inicio, tal como destaca el Diario Nacional, que en los últimos 4 años han detenido a 60 militares como mínimo. Allí, en este trabajo especial, dan cuenta de la aprehensión, las aprehensiones más recientes, la de 9 oficiales del Ejército, incluyendo la del exministro Miguel Rodríguez Torres y la del teniente coronel Carrasquel Vargas. Para conversar acerca de estos casos, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Alonso Medina Rojas, abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarte. Un gusto conversar con usted, doctor. Iniciaría conversación a partir de estas detenciones, las últimas de efectivos de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué detalles conoce? ¿Qué información puede compartir con nosotros? ¿Cuántos están detenidos o bajo investigación que usted conozca? Lo escuchamos. Sí, es importante destacar que muchos de estos oficiales, ha habido un grupo importante de oficiales que han sido detenidos. Sin embargo, solo 9 habían sido presentados en tribunales militares, ante el Tribunal Militar Tercero Control, aparte del mayor general Rodríguez Torres. Lo que hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, es una gran persecución hacia oficiales del ejército venezolano. Hace dos meses más aproximadamente se vio la detención de 8 primer tenientes, 8 tenientes integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército. Ahora vemos 6 tenientes coroneles que de la promoción 1999 de la Academia Militar de Venezuela, 4 de ellos comandantes de importantes batallones, un primer teniente, 2 sargentos y otros 2 tenientes coronel, que no ocupaban cargo de comando, sin embargo ocupaban cargos importantes. Recientemente esta semana supimos de la detención de un teniente coronel con el comandante del batallón de Fuerzas Especiales, y luego, como todo el país lo sabe, la detención del mayor general Rodríguez Torres. De tal manera que lo que estamos viendo es una arremetida, si se quiere, en contra de los oficiales del Ejército, y de ser cierto lo que el Ministerio Público refleja en sus actas, en sus exposiciones ante tribunales militares, lo que podemos apreciar es una inestabilidad en el Ejército con respecto a la situación interna. Ahora, yo le pregunto, doctor, acerca de la situación de estos militares. Usted advertía que a ellos los investigan por pertenecer, algunos, a un supuesto movimiento de transición de la dignidad del pueblo. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Sí, es lo que ha referido el Ministerio Público. Sin embargo, todo ha sido referencia en atención a unos informes de contrainteligencia. No ha habido señalamientos concretos o pruebas concretas que pudieran determinar todo esto. El factor coincidente en todas estas situaciones en los últimos meses ha sido de oficiales muy críticos en cuanto a la situación. Debo destacarte que adentro de los cuarteles también se vive todo lo que están viviendo los venezolanos de acuerdo a lo que refieren cada uno de ellos. Es decir, adentro de los cuarteles se siente la crisis social, política, económica, y pareciera ser que esa es la razón fundamental por la cual se ha generado este tipo de persecución. Comentarios, conversaciones entre oficiales, entre militares, cuestionando todo lo que tiene que ver con estos temas que te acabo de referir.
Ahora, doctor, ¿ha tenido usted la oportunidad de conversar con ellos? ¿Cuál es su situación? ¿De qué se les acusa? Inicialmente leímos delitos como traición a la patria, rebelión, a el exministro de Interior también. Bueno, lo acusan de tratar de romper o quebrantar una supuesta unidad monolítica que hay en la Fuerza Armada Nacional. No recuerdo que esto sea un delito que esté en nuestras leyes, pero ¿de qué se les acusa a estos efectivos militares? ¿Lo escuchamos? Sí, debemos recordar que estos oficiales en su mayoría fueron detenidos el 2 de marzo y no fue sino 7 días después que fueron presentados ante los tribunales militares, es decir, violentando lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal referente a los lapsos procesales. En esa oportunidad pude conversar con cada uno de ellos y efectivamente referían esto que te acabo de comentar sobre la situación crítica que han tenido sobre el país, y el Ministerio Público le imputó los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Ahora, doctor, acerca de la garantía para estos oficiales sobre el debido proceso, ¿qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Mira, han sido un poco respetadas, o por decirte un irrespeto absoluto sobre lo que son las garantías procesales. Primero, la primera situación son los lapsos procesales que se han desconocido. Como último evento tenemos que el tribunal que conoció de la causa ordenó la reclusión de cada uno de ellos en un centro de procesados militares, y sin embargo, hasta el día de hoy, uno de estos oficiales permanece recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, contrariando la decisión del Tribunal Tercero de Control. Nuestras leyes, nuestros códigos procesales exigen una cantidad de pluralidad de elementos que puedan determinar la responsabilidad de la persona para hacer privada de libertad. Sin embargo, no existe sino única y exclusivamente informes de contrainteligencia, los cuales a la final se desconocen. De tal manera que no hay un fundamento de derecho, y esto, más que afectarlos a ellos, particularmente a cada uno de los oficiales detenidos, afecta lo que es el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Venezuela. Ahora, doctor, usted decía, hay varios militares detenidos, solo 9 presentados en tribunales. ¿Qué número maneja usted acerca de aquellos que todavía, bueno, no saben cuál es su situación legal o no han sido presentados ante la justicia? ¿Lo escuchamos? Miren, muchas de estas detenciones no han sido judicializadas, simplemente se detienen y permanecen varios días en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y luego los sueltan, sin justificar la detención, sin argumentar por qué duraron tantos días detenidos, y después simplemente se presentan en tribunal. Como bien lo refería, se presentaron en tribunales 6 tenientes coroneles, un primer teniente, un sargento mayor supervisor y una sargento de primera. Posteriormente lo del mayor Rodríguez Torres, y se ha comentado en las últimas horas de la detención de otros oficiales, como la del teniente coronel Carrasquel. Sin embargo, también se comentaba anoche, a última hora, sobre la detención de unos oficiales generales, situación que no está confirmada. Ahora, doctor, algunos periodistas aseguran que al menos uno de los oficiales de estos 9 presentados ante tribunales tendría algún tipo de vinculación con el exministro de Interior y de Justicia. ¿Qué información maneja usted? Mira, esa información surge en atención al teniente coronel Eric Peña Romero, quien en algún momento fue director de secretaría del SEBIN durante la gestión del mayor Rodríguez Torres. Sin embargo, esta relación, hubo un distanciamiento entre el general y el teniente coronel aproximadamente desde hace 2 años, que no mantienen comunicación alguna, que no tienen relación de amistad, han tenido algunas diferencias, según tengo entendido, y no hay ninguna evidencia, además, en las actas de algún tipo de comunicación o contacto reciente. De acuerdo a lo expresado por el teniente coronel Eric Peña, quien se desempeñaba como administrador del Hospital Militar para el momento de su detención, tendría aproximadamente 2 o 3 años sin comunicación alguna con el mayor general Rodríguez Torres. ¿Usted tiene información sobre la situación del exministro de Interior? Ayer se habló de su presentación ante tribunales, pero no hay confirmación. ¿Tiene usted alguna información, doctor? Anoche, la información que manejo es que anoche fue presentado ante los tribunales militares. Sin embargo, se le negó el acceso a los defensores privados. Fue defendido por defensores públicos militares, de acuerdo a la orden o la imposición del tribunal militar que conoció la causa. A las puertas de la sede del Circuito Judicial Penal Militar se quedaron los abogados del mayor general, a quienes se les restringió el acceso, evidentemente violentando el derecho a la defensa del mayor general. ¿Dónde quedó recluido, doctor? No tenemos detalles sobre la finalización de la audiencia en atención a la restricción que hubo con respecto a los defensores.
Antes de hacer la pausa, doctor, tengo que preguntarle acerca del incidente a propósito de su salida de la organización del Foro Penal venezolano. Esto trascendió a los medios, fue ampliamente discutido. ¿Qué puede comentarnos acerca de los detalles? ¿Qué pasó en torno a este tema? ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, yo fui excluido conjuntamente con otro grupo de abogados por algunas situaciones. La actual directiva convocó una asamblea violentando todo lo que son las normas internas, violentando lo que es el derecho a la defensa, ya que en el acta refieren que fui excluido por haber asumido unas conductas distintas a los intereses del foro y por haber emitido opiniones, y sin embargo a mí no se me permitió el derecho a la defensa. De acuerdo al acta reflejada, se me restringe el derecho a opinar, pero no desconocemos la razón de fondo porque no se me permitió el derecho a la defensa. Yo particularmente he decidido bajar un poco el tono con respecto a ese tema y pedir y acudir ante los tribunales de la República, es decir, ante un árbitro, ante un tercero, a los fines que decidan sobre la legalidad de mi exclusión y la de los otros compañeros fundadores y miembros del Foro Penal Venezolano. Debo recordar que yo formo parte de uno de los miembros, como miembro fundador del foro y aparte directivo. Entre el grupo de personas excluidas estamos la mayoría de los miembros fundadores, que la propia condición de miembro fundador evidentemente te da algunas atribuciones y evidentemente es una figura que no puede ser excluida de los reglamentos de las organizaciones, de las asociaciones civiles. Gracias, doctor Alonso Medina Roa, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es abogado, defensor de derechos humanos, conoce perfectamente lo que está ocurriendo con el mundo militar y estos efectivos ahora procesados en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento, algunos mensajes que nos llegan a través del Twitter. Carlos Dumat dice: grande Zairán Rivas, mi admiración por tu coherencia y grandeza de espíritu, orgullo de nuestros jóvenes universitarios, dice el señor Carlos. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lenel Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lenel Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo internamente en la Fuerza Armada Nacional y, bueno, en el Ejecutivo. Tratando de entender, esta detención en las últimas horas del exministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, quien estuvo buena parte de esta administración y la anterior en el gobierno. Nos acompaña para seguir analizando este tema Angélica Lugo, ella es periodista de Sucesos Independiente. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y también para tus radioescuchas. ¿Qué tal? Bien, mucho interés de conversar contigo, Angélica, acerca de, este exfuncionario detenido. A ti te tocó conocerlo de cerca, cubriendo o dando cobertura a los sucesos en nuestro país. Si me permites, voy a iniciar conversación a partir de los argumentos que daba el Ejecutivo para su detención, que no se corresponden con la verdad. Inicialmente decían en el comunicado que querían recordar al pueblo que el señor Rodríguez Torres fue echado del gobierno al comprobarse vinculaciones con organismos de inteligencia de Estados Unidos, y esto no se corresponde precisamente con la verdad. De hecho, así se expresaba el presidente Nicolás Maduro en 2014 cuando anunciaba la salida del gobierno del exministro de Interior. Vamos a escucharlo y yo quisiera conocer tu reacción. Rodríguez Torres, le envío mi agradecimiento y reconocimiento. Nuevas tareas ocupará muy pronto. Ahora le he dicho que descanse. Saben ustedes, hermanos y hermanas de la Fuerza Armada, que el compañero Rodríguez Torres tuvo casi 15 años
en todos estos líderes de inteligencia, asuntos de investigación, policiales, protegiendo la patria. Bueno, en estos términos se expresaba 2014 el presidente Nicolás Maduro, Angélica, y lo cierto es que el exministro sale del gobierno después de un operativo que tiene que ver con colectivos, concretamente en Quinta Crespo. ¿Qué puedes comentarnos? ¿Te escuchamos? Bueno, tal como lo dice el audio de Nicolás Maduro, tú también pues lo ratificas. Siempre el mayor general retirado del ejército, Rodríguez Torres, ha estado vinculado con actividades de inteligencia. Y de hecho, en el gobierno de Chávez, en el 99, el mismo expresidente o el funcionario, el presidente fallecido, Hugo Chávez, pues lo llama a integrar su equipo de trabajo presidencial para liderar actividades de inteligencia. En 2014, específicamente el 24 de octubre, él es destituido, luego, como tú lo comentas, María Alejandra, del procedimiento conjunto, específicamente liderado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Quinta Crespo, Manfredir, en donde fueron ejecutados 5 líderes de colectivos, entre ellos el sargento primero de la extinta Policía Metropolitana, el sargento Odreman, y él, horas antes de ser ejecutado por los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, responsabilizó al entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de lo que le pudiera ocurrir, y pues él fue ejecutado. Recuerdo que en ese entonces, dándole coberturas para los sucesos de la época, hubo toda una revuelta y unas pugnas internas, no únicamente en el gobierno, también en estos cuerpos parapoliciales que hay en el país, en los colectivos, porque Rodríguez Torres, y no únicamente en ese entonces, él siempre ha tenido muy buenas conexiones con algunos colectivos de la parroquia 23 de enero, entre ellos, por ejemplo, Alexis Vive, en donde ha tenido reuniones, y siendo ministro de Interior y Justicia, se filtraron unas fotografías y videos en donde él estaba reunido con uno de los líderes de ese colectivo. Pero luego de haber sido ejecutado Odreman y los otros miembros del colectivo 5 de marzo, que tiene sede en la parroquia Cotiza, hubo pues un movimiento entre los colectivos, e incluso ellos estaban en esa época anunciando que iban a hacer una marcha para pedir la destitución de Rodríguez Torres. Entiendo que entre funcionarios del Estado, porque de hecho en esos actos fúnebres de los colectivos estuvieron presentes algunos funcionarios del Estado, pues hubo algunas negociaciones con estos grupos armados y no fue necesario que los colectivos marcharan. Ellos suspendieron la convocatoria que estaban realizando en ese entonces y fue destituido Miguel Rodríguez Torres como ministro de Interior y Justicia ese 24 de octubre de 2014. En ese momento jamás se habló de una supuesta vinculación con la CIA o con organismos de los Estados Unidos como justificación para despedirlo, como lo hizo el presidente Nicolás Maduro. Ahora, yo quisiera conocer tu interpretación, Angélica, como periodista de sucesos, a propósito de lo que puede estar pasando internamente en los organismos de seguridad del Estado. Bueno, la justificación detrás, al margen de lo que se ha dicho, pero detrás de esta detención del exministro que, como tú recordabas, estuvo 15 años en labores de inteligencia en esta y la anterior administración. ¿Te escuchamos? Sí, María Alejandra, siempre se ha escuchado, bueno, y desde los últimos meses cada vez es más fuerte el rumor que hay un descontento en el alto mando de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada Nacional realmente. De hecho, el 2 de marzo se ha conocido de manera extraoficial que 18 tenientes coroneles fueron detenidos en Fuerte Tiuna, específicamente en el lugar donde los oficiales reciben clases por el curso del Estado Mayor. Uno de ellos fue el teniente coronel del Ejército, Juan Carlos Peña Palmentieri, si no me equivoco con este segundo apellido. Ellos fueron trasladados a la Dirección de Contrainteligencia Militar, conocida por sus siglas como DIGESIN, que está ubicada en Boleíta, y en donde de hecho fue trasladado el mayor general retirado del Ejército, Miguel Rodríguez Torres. Entiendo que ellos han sido presentados ante tribunales militares, como es la información que se ha conocido hasta ahora, que es el estatus también de Rodríguez Torres, y en el caso de estos 18 tenientes coroneles, ellos no han tenido contactos con sus familiares, al igual como no lo ha tenido Rodríguez Torres.
pero si vemos un poco qué ha estado pasando en los últimos años con los presos políticos, porque realmente son presos políticos por la acusación que está haciendo el gobierno, tanto en las declaraciones como en el comunicado que ha leído, diciendo pues que estos funcionarios, y Miguel Rodríguez Torres específicamente, ha estado involucrado en acciones criminales planificadas para comandar actos y conspiraciones en contra de la Constitución y del gobierno. Normalmente los presos políticos siempre están aislados en un lapso entre un mes y hasta 2 meses de sus familiares, y bueno, de hecho algunas veces no se conocen dónde están. Normalmente los presos políticos son trasladados al SEBIN. Se pensaba en las primeras horas o minutos después de haberse conocido la detención a través de ese video que se hizo viral de Rodríguez Torres, que él podía ser trasladado al SEBIN, y que irónicamente pues fue un organismo que él dirigió. Luego antes había estado en la DICIP y después de las transformaciones dirige lo que es el SEBIN, y durante su gestión o como ministro de Interior y Justicia se conoce además, sobre todo después de las protestas de 2014, en donde él también ha sido señalado señalado por algunas organizaciones de derechos humanos como uno de los responsables de las muertes y de las múltiples detenciones de presos políticos. Pues se conoce lo que es la tumba en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, y pues algunas personas decían que pues irónicamente él podía estar detenido allí, pero bueno, esta es la Dirección de Contrainteligencia Militar. Ahora, lo que no es un secreto para nadie y lo manejan muy bien las personas que le hacen seguimiento a la fuente militar, es que Rodríguez Torres, como funcionario formado y con más de 15 años de experiencia en operaciones de inteligencia, ha tenido muy buenas conexiones con la Fuerza Armada Nacional. Bueno, de hecho llegó a graduar a 5 promociones de la Fuerza Armada Nacional siendo director de la Academia Militar, y también ha tenido buenas conexiones con varios funcionarios actuales del SEBIN. Algunos de ellos pues tuvo la oportunidad de prepararlos. De hecho, ayer su padre en rueda de prensa decía que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, le pide la bendición. Allí, entre otras cosas, la evidencia de la cercanía que tiene con algunos funcionarios o efectivos del alto mando militar. Preguntarte, Angélica, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, justamente a propósito de lo que tú comentabas, ciertamente es una ironía, y muchos lo comentaban en redes sociales, que quien ayudó a crear este Servicio Bolivariano de Inteligencia, la anterior DICIP, bueno, finalmente termine detenido por estos efectivos que seguramente él dirigió. Quisiera tu comentario en torno a este tema y si hay información extraoficial acerca del impacto que ha tenido este operativo en este cuerpo de seguridad. ¿Te escuchamos? Sí, de manera extraoficial no he tenido más detalles al respecto, pero sí se dice que de manera extraoficial hay un descontento en la Fuerza Armada Nacional e incluso también en la parte interna del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN, luego de la detención de Rodríguez Torres. Ahora, lo que no es un secreto es que este exfuncionario pues ya de manera pública había manifestado su descontento con el actual gobierno desde hace unos meses. De hecho, recuerdo que el año pasado un foro muy importante que se dio en la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo parte del chavismo disidente, entre ellos la fiscal Luis Ortega Díaz, estaba también el presente, y algunos miembros de partidos políticos de oposición, en donde, bueno, ellos hablaban de la posibilidad de sostener un diálogo, e incluso Rodríguez Torres llegó a dar declaraciones a algunos medios privados antes de su detención, diciendo que pues en el país debería darse una transición. Incluso llegó a decir que esa zozobra que han sentido o que siente el ciudadano de a pie y el ciudadano común, pues también lo sienten en el interior los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Gracias, Angélica Lugo, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ella es periodista de Sucesos, independiente, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y la detención del exministro de Interior y de Justicia, el mayor general Rodríguez Torres, quien estuvo 15 años en esta y en la anterior administración ocupando cargos en los servicios de inteligencia. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, al cierre, información a propósito del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy. El exministro fue presentado ante tribunales militares en Fuerte Tiuna, como decía uno de nuestros invitados. El exministro, lo tomo de la página de NTN 24, el exministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, fue presentado, trasladado a Fuerte Tiuna, donde, será juzgado ante tribunales militares. La información fue confirmada por el periodista Luis Gonzalo Pérez en su cuenta en Twitter. Es información que destaca, insistimos, este medio de comunicación internacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela